Hola, buenos días, Dios te bendiga, bienvenido a este espacio llamado Así dice la Biblia. Estamos en Radio La Predicadora 94.1, como siempre, compartiendo palabra de Dios. Quien te habla, el pastor Claudio, y vamos a leer algunos salmos en esta mañana para que Dios hable a nuestras vidas, para que podamos informarnos de las buenas noticias que el Señor dejó en su palabra, para que nosotros tomemos conocimiento. Gloria a Dios. Siempre comentábamos entre hermanos que nos conocemos, o uno escucha que hablan entre hermanos también, ¿verdad? De que hay muchos problemas, hay muchas dificultades, y algunos hasta ya comienzan a dudar. ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que Dios no oye mis oraciones? ¿Será esto? ¿Será aquello? Lo más importante es que nosotros tomemos conocimiento de la palabra, y el Señor nos va a hablar. Yo sé que a muchas personas en esta mañana el Señor va a correr el telón, va a poder la persona tomar conocimiento de lo que Dios tiene, ¿verdad? Y en el Salmo 34 hay un versículo que es tremendo, hermano. En el versículo 19, Salmos 34, verso 19, y dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Gloria a Dios. Acá ya el Señor nos está poniendo de preaviso que habrá aflicciones, hermano. Habrá aflicciones, claro que sí. No es como quizá algunos la plantean, de que venía el Evangelio, que no vas a tener problemas, que se te va a solucionar todo, que vas a salir adelante. Y la palabra dice todo lo contrario. La palabra dice que muchas serán las aflicciones. Habrá aflicciones, y no pocas, sino muchas. Pero de todas ellas le librará Jehová. O sea que la verdad de la palabra de Dios es esta, hermano. Si vos has escuchado de que nunca vas a tener problema, o venía a la iglesia que se te van a solucionar los problemas, déjame decirte de que no es así, porque Dios nos dice eso. En Juan capítulo 6, también Jesucristo toma la palabra y habla con la multitud de gente que lo seguía. En el capítulo 6, Juan capítulo 6, y acá también es sorprendente lo que pasa, ¿no? Mas nosotros, hermanos, tenemos que hablar la verdad de Dios. No podemos hablar lo que la gente quiere oír, porque la gente quiere oír lo que necesita, eso quiere oír. Pero nosotros debemos hablar lo que le hace falta, que es totalmente distinto. Y a la gente le hace falta palabra de Dios. A nosotros nos hace falta palabra de Dios. Y la palabra de Dios como está escrita, hermano. No aderezándola, condimentándola, suavizándola, no. La palabra de Dios se habla como está la palabra de Dios. En una de las convenciones que me tocó participar hace unos años atrás, el lema era, si no me equivoco, era Ezequiel o Jeremías, uno de los dos. Pero decía así: hablarás mi palabra, escuchen o dejen de escuchar. Y así es como nosotros debemos hablar la palabra de Dios. Hablarás mi palabra, escuchen o dejen de escuchar. Así es como nosotros debemos hablar la palabra de Dios, hermano. No lo que la gente quiere oír, sino lo que necesita oír. Y en esta mañana nos está poniendo de preaviso, vos si hace poco que estás en el camino del Señor, o si estás hace rato en el camino del Señor, y venís de tropiezo en tropiezo, de aflicción en aflicción. Déjame contarte que yo en estos últimos años, hermanos, tuve unos años tremendos. Desde que empezó ese COVID, estuve 2 veces con COVID, una vez con herpes zóster, el dengue, tuve un preinfarto, tuve otras inconvenientes más, problemas de salud en la vida de mi esposa, problemas de salud en la vida de mi pequeña hija que tiene 6 años. Pero la palabra de Dios dice eso, pero también dice de que habrá aflicciones,
porque puede ser una aflicción, una enfermedad, puede ser aflicción, un malestar económico, puede ser una aflicción, pelea en el matrimonio, puede ser una aflicción de que te despidan del trabajo, puede ser, ¿cuántas cosas pueden ser las aflicciones que se refiere la palabra, no? Que muchas serán las aflicciones, pero de todas nos libra el Señor. Y hoy podemos gritar victoria y darle gloria a Dios, porque el Señor en nuestras familias nos sacó de todas, hermano, de todas, pero es para la gloria de Dios. Y cuando uno toma conocimiento de la palabra, quizás te encontrás en un tiempo de aflicción, en un proceso de aflicción, pero quédate tranquilo, hermano, hermana, amigo y amiga, que el Señor te va a sacar de esa. Dice, aclara muy bien, que muchas son las aflicciones, pero aclara para quién, las aflicciones del justo. Y el justo es aquel que realmente recibió a Cristo en su corazón, que confesó con su boca y creyó en su corazón que el Señor le levantó de los muertos. O sea que hoy también te quiero hablar de la fe, porque el Señor nos exhorta a hablar de la fe. ¿A qué fe el Señor se refiere? Que tiene mucho que ver con esto que habla la palabra, ¿verdad? Que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará Jehová. Gloria a Dios. Te decía en Juan capítulo 6, allá por el final del capítulo, que es largo el capítulo 6 de Juan, en el verso 60, voy a saltear algunos para que no lleve más tiempo. Dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Nos salteamos al versículo 64, capítulo 6 de Juan. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dice el 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Gloria a Dios. Y así pasa, hermanos, porque se acercaron teniendo una expectativa, ellos esperaban una cosa del Mesías y sucedió otra totalmente distinta, y así pasa cuando venimos al camino del Señor con una expectativa. Y eso tiene mucho que ver de cómo se llamó a la persona a venir al camino del Señor. Si nosotros usamos para que la gente venga a la iglesia metodologías mundanas, hermanos, metodologías carnales, y van a venir carnales, no van a venir espirituales. Entonces sucede, por eso te quiero hablar también de la fe en esta mañana, sucede cuando empiezan las dificultades, porque el camino del justo dice que hay aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, empiezan dificultades, pero no es lo que me dijeron al comienzo. A mí me dijeron de que esto era todo lindo, mirá qué linda la música, mirá qué lindo el espectáculo, mirá qué lindo el show, mirá qué lindo esto, mirá qué lindo aquello, pero nadie me habló de que yo iba a tener aflicciones. Y cuando empiezan las aflicciones, cuando empiezan las dificultades, hermano, porque nuestra fe tiene que ser probada, gloria a Dios, ahí la gente se vuelve atrás, ahí la gente se aparta, ahí la gente se va. Por eso nosotros no debemos usar metodologías del mundo para atraer las almas. De la única forma que hay que atraer las almas para que vengan espirituales y no vengan carnales, porque si usamos metodologías carnales, van a venir personas carnales, van a venir emocionadamente, se van a acercar por emoción, no porque fueron tocados en el espíritu. De la única manera que se toca el espíritu a las personas es a través de la palabra del Señor. Eso tiene que ver la fe. Cuando nuestra fe está basada en lo material, cuando nuestra fe, mientras todo esté lindo, estoy contento, pero cuando empieza el tiempo de aflicción, ya mengua en la fe. ¿Sabes por qué menguas en la fe? Porque vos no aferraste tu fe a la palabra de Dios. Cuando Jesucristo nos invita, dice, si tuvieres fe, a la fe que Cristo se refiere, no es a la fe de creer a ciegas.
Quizás nos enseñaron eso a nosotros. No, tenemos que creer ciegamente a lo que dice la palabra. Pero, claro que sí, a lo que dice la palabra, no a lo que se dice en la iglesia. Porque nuestra fe tiene que estar arraigada, tiene que estar plantada y echar raíces en la palabra del Señor. Porque esa es la fe que el Señor a nosotros nos está invitando. Que nosotros tengamos una fe desarrollada por la palabra. Nosotros lo conocemos y empezamos a tener fe en Él a través de la palabra, no a través de lo que nos dicen. Nosotros, esa fe va haciendo raíces en su palabra, hermano, y no nos mueve nadie el camino del Señor. No hay ninguna aflicción que venga a nuestras vidas, no hay ningún maremoto, no hay ningún tsunami, no hay ningún alud que viene a nuestra vida que nos pueda mover, porque estamos, hermanos, agarrados en la roca, plantados en la roca, porque nuestra fe se desarrolló en la palabra del Señor. Porque si no, pasa esto que les pasó a estos discípulos que estaban con Jesús. Al oír las cosas que el Señor hablaba, que eran cosas duras, porque el Señor confrontaba el pecado, el Señor confrontaba que se arrepientan, el Señor confrontaba que dejen de fornicar, que dejen de adulterar, que dejen de robar, que dejen de mentir. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso nosotros hablaremos su palabra, escuchen o dejen de escuchar, pero siempre hablando su palabra. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque las cosas que decía el Señor eran duras. Así dice en el versículo 60 de Juan 6. Al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y hoy en día, hermano, lamentablemente hay una generación de evangélicos de cristal, porque le decís cosas y se ofenden, se lastiman, se van, huyen de las iglesias, porque es una fe superficial. Creen en lo material, creen en lo que ven, no en lo que el Señor dice. Por eso dije al comienzo que nosotros debemos hablar no lo que la gente quiere oír, sino debemos hablar lo que necesitan. ¿Y qué necesitamos todos? Palabra del Señor. Qué tremendo, hermano, hermana, esta mañana que el Señor dice que sí, que las aflicciones del justo serán muchas, pero de todas de ellas nos libra Jehová. Gloria a Dios. Fíjate el Salmo 42, ahí cerquita nomás. Salmo 42. Dice en el versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Oh, qué tremendo, ¿no? Fueron mis lágrimas mi pan día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿No te pasó eso a vos, hermano, hermana? ¿No te pasó? A mí sí que me pasó. Y me pasó siendo pastor. Vos sabés que me pasó siendo pastor, hermano. Yo tenía a mi madre que estaba en silla de ruedas. Ella no podía atenderse y había que asistirla. La única hermana mujer que estaba en Buenos Aires vivía lejos, no estaba cerca. Y el único varón disponible en ese momento era yo. Y me tocó atender a mi mamá, como la tendría que haber atendido una hija, me tocó a mí. Y hacíamos las reuniones, y yo oraba por la gente, y la gente se sanaba, se restauraban los matrimonios, eran liberados los enfermos, y mi mamá, los endemoniados, los enfermos sanados, y mi mamá seguía en la misma situación. Y varios me dijeron, ¿pero dónde está tu Dios? No de los hermanos en la fe, sino de los incrédulos, de los vecinos, parientes mismos. Cuando yo me ofrecí a orar por uno, me dice, ¿querés orar por mí? ¿Y tu mamá? ¿Dónde está el Dios que vos predicás y tu mamá mira cómo está? Esa es una aflicción también, hermano. Es una aflicción. En ese momento era una aflicción terrible en mi corazón. Pero, ¿qué es lo que me ayudó a salir de ese trance? Porque fue un momento difícil, comienzo de mi pastorado y me toca atravesar algo así.
la inexperiencia en lo pastoral fue fuerte, fue violenta, esa respuesta de esta persona tan allegada a mí. Lo que me ayudó a salir es de que mi madre no menguaba en la fe, porque ella, a pesar de su situación, que era totalmente adversa, su fe realmente había sido desarrollada en la palabra. Entonces su fe no era corrompida por nada. Ella adoraba y alababa al Señor, pero que eran unas ganas que era, perdoname el término que voy a usar, era envidiable de ver cómo mi madre adoraba al Señor a pesar de la situación que le tocaba atravesar. Gloria a Dios. O sea, de que a veces nos van a cuestionar con que llorás de día y de noche, estás angustiado, y te encaran con esto y te dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pero si nosotros leemos la palabra, encontramos en el Salmo 34:19, que con eso abrimos esta mañana, muchas serán las aflicciones del justo. O sea que ese tipo de cosas a nosotros no nos tiene que afectar. Si está desarrollada nuestra fe, está plantada nuestra fe en la palabra de Dios, que es lo que pasaba con mi madre, esa fe no fue movida para nada, al contrario, cada vez era una fe más desarrollada. Tremendo. Gloria a Dios. Y en esta mañana el Señor quiere que podamos prestar atención a la palabra. Es tan importante leer la palabra de Dios para poder ser informado de lo que Dios tiene para nosotros. Déjame que te lea también en el Salmo 111. Salmo 111. Gloria a Dios. Te dije que íbamos a leer unos salmos esta mañana, perdón. Esta mañana es una mañana donde los salmos van a hablar a nuestra vida. Y dice en el versículo 10 del Salmo 111. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Qué hermoso es lo que dice el Señor acá. Buen entendimiento tienen todos los que practican. Y practicar es poner por obra los mandamientos del Señor. Cuando uno empieza a poner por obra los mandamientos de nuestro Dios, hay algo que nos dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, yo te lo busco y te lo leo, gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 1 30. Esto me tocó compartir ayer con los hermanos. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloria, glóriese en el Señor. ¿Qué nos hizo el Señor a nosotros? Por él fue hecho sabiduría, justificación, santificación, redención. Sabiduría. Y dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El poner por obra la palabra de Dios, el ejercitarnos, el practicar, el poner por obra su palabra, dice que nos da entendimiento. Entendimiento en una inteligencia y en una sabiduría que no es terrenal, porque esto es algo provisto por Dios. Él nos proveyó esa sabiduría para que nosotros ya no tengamos la sabiduría común, sino que tengamos una sabiduría extraordinaria para que podamos entender las cosas que no comprende el mundo, porque el mundo no las va a comprender. Entonces la palabra de Dios, el ponernos en obediencia, el poder cumplir su palabra, el poner por obra su palabra, esa sabiduría que el Señor nos dio, al estar practicando su palabra, poniéndola por obra, nos da buen entendimiento. Entonces ya cuando las aflicciones tocan nuestra vida, ya rápidamente estamos entendiendo y estamos tranquilos porque nuestra fe es sólida en la roca, en la palabra de Dios, echó raíces en la palabra de Dios. No nos mueve nada, hermano.
Ya nada nos puede conmover, nada nos puede tocar los sentimientos, porque ya no estamos atraídos a Dios por algo sentimental, por algo emocional, sino en lo espiritual. Ya se logró lo que Dios quiere, que seamos atraídos y tocados en el espíritu que Él nos proveyó, para que su espíritu sea el que nos acerca a Jesucristo, y Jesucristo nos lleva al Padre, y ya podemos tener entendimiento de las cosas del Señor. Ya no nos mueven las emociones, hermano. Ya dejan las emociones, ya lo superficial. Pablo decía en Filipenses capítulo 4, verso 11, no lo digo porque estoy pasando aflicción, sino he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y cualquiera sea nuestra situación, hermano. Ahí puntualmente en ese capítulo, en ese pasaje, en esos pasajes, está hablando puntualmente de lo económico, porque estaban atravesando situación económica de escasez, porque estaban en Tesalónica, estaban ¿cómo se dice?, de los viajes misioneros de Pablo, los recursos estaban terminando, ¿verdad? Pero igual se seguía sirviendo a Dios, se sigue sirviendo a Dios de la misma manera, porque ya el Señor nos pone en otro nivel, ya lo terrenal a nosotros no nos tiene que mover, porque nuestro tesoro no está acá, nuestro tesoro está en el cielo, hermano. Ahí es donde debemos apuntar, ahí es donde debemos llegar, al cielo. Y si estamos con nuestra fe puesta por las cosas que nos mueven el sentimiento acá en la tierra, gloria a Dios, hermano. No vamos a poder distinguir las cosas espirituales. Por eso nuestra fe tiene que estar desarrollada en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y esto tiene que ver, te decía, de tomar el conocimiento de la palabra. Gloria a Jesús. Fíjate en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, también el Señor dice algo interesantísimo. ¿Por qué es relacionada la fe? Tiene que estar fundada en la palabra. Y a medida que nosotros vamos leyendo la palabra, vamos encontrando cosas preciosas. Fíjate, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y que dice ahí, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante el conocimiento. Y de la única forma que nosotros podemos tener ese conocimiento es en la Escritura, hermano, acá. En este tiempo, de la única manera que nos podemos relacionar con el Señor es a través de la palabra. Y dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Te das cuenta? La corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia, deseos desmedidos terrenales. Esa es la concupiscencia. Ya nuestro deseo no pasa por ese lado. Ya ya no hay sentimientos, ya no hay necesidad de cosas de este mundo. Ya nuestra necesidad es tener relación con el Señor. Gloria a Dios. Dice, por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas. Perdón. Gloria a Dios. ¿Y dónde están esas promesas, hermano? Están acá en la palabra de Dios. Ahí leímos una cuando recién empezamos en el Salmo 34, verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero ¿cuál es la promesa? De todas le librará el Señor. Esa es una promesa, hermano. O sea que son preciosas y grandísimas las promesas. Es tremendo, y de la única manera que nosotros vamos encontrando estas perlas que son preciosas y grandísimas es escarbando en las Escrituras, hermano.
A medida que nosotros vamos tomando conocimiento, nos vamos encontrando con estas perlas preciosas y grandísimas, estas promesas que el Señor hizo a nuestra vida. Entonces yo insisto en invitarte en leer la palabra del Señor, hermano, en leer, porque el poner por obra los mandamientos de Él, el ponerlo por práctica, en ejercitarnos en su palabra, hermano, nos da buen entendimiento. Ya tenemos un entendimiento que no es de este plano, ya empezamos a entender espiritualmente las cosas, ya no estamos entendiendo carnalmente, sentimentalmente, estamos entendiendo espiritualmente. Entonces, cuando te vienen con una doctrina, con algún planteo que traspasa la Biblia, que no tiene nada que ver con las cosas que Dios nos habla y nos plantea a Él, obviamente que ya sabemos que tenemos que rechazar, y no somos movidos por cualquier viento de doctrina que anda dando vuelta, ¿verdad? Esas doctrinas mentirosas, calumniadoras, herejías que uno lamentablemente oye, y no es que uno se haga el santo y el puro, pero es la realidad, hermano. De la única forma que uno se puede informar de la verdad de Dios es leyendo, y vos lees y después ves algunas barrabasadas que algunos hacen, hermano, y te da escalofrío de ver qué poco aman al Señor, o mejor dicho, nada aman al Señor, ni le conocen al Señor. Ni le conocen, no conocen su palabra, porque a través de su palabra uno puede conocer al Señor. Conoce los pensamientos y conoce los sentimientos del Señor. Conoce los planes, descubre las preciosas y grandísimas promesas que Él dejó para nuestras vidas. Pero es necesario leer, hermanos, tomarse el tiempo. Aliento a que resignes de ver una película, de ver un partido de fútbol, y que dediques tiempo a leer la palabra, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Nosotros todos necesitamos de la palabra de Dios, porque es la que nos guía, hermano, es lumbrera a nuestro cuerpo, y es la que nos va guiando paso a paso. Si no, nosotros estamos perdidos. Estamos perdidos, gloria a Dios. Pero gracias a Dios que el Señor nos encontró y nos dejó esta brújula preciosa, que es su palabra. Le voy a pedir al hermano Mauro si me da un poquito de respiro con una alabanza y ya volvemos. No te vayas, no te vayas, seguí haciéndonos el aguante. Ya volvemos. Creer en ti cuando ya no queda nada, cuando un rincón de tu alma está llorando de dolor. Creer en ti cuando has perdido el camino y solo ves tu destino a lo lejos para ti. Creer en ti es más que suficiente cuando tu vida y tu mente están ancladas en el temor. Cuando se creen los milagros no hay espacio para dudas. Cuando se creen los milagros se repone el corazón. Cuando se creen los milagros no hace falta tener vista, porque aunque tú no lo veas, Él está orando a tu favor. Cuando se creen los milagros, la enfermedad se hace trizas. Cuando se creen los milagros, se espera en el Señor. Él cumplirá su propósito en ti, y si puedes creer, verás su gloria.
desierto, cuando te falta el aliento pero quieres respirar. Creer en ti es más que suficiente cuando tu vida y tu mente están ancladas en el temor. Cuando se creen los milagros de enfermedad, se hace prisas. Cuando se creen los milagros, se espera en el Señor, que cumplirá su propósito en ti. Y si puedes creer, verás su gloria. Aunque tu proceso hiera el corazón, aunque sientas que te mueres de dolor, Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Cuando se creen los milagros no hay espacio para dudas. Cuando se creen los milagros se reponen en el corazón. Cuando se creen los milagros no hace falta tener vista, porque aunque tú no lo veas, Él está obrando a tu favor. Cuando se creen los milagros de enfermedad, se hace prisa. Cuando se creen los milagros, se espera en el Señor. Él cumplirá su propósito en ti. Y si puedes creer, verás su gloria En ti. Gloria a Dios, preciosa alabanza. Nos escribió nuestro hermano Víctor de San Justo, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Él deja salud a toda la congregación radial y también nos comparte parte de la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, del verso 2 al 6 y el verso 12. Lo vamos a leer porque está muy, muy bueno. Dice Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os hasáis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su hora completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Qué tremendo el amar a Dios, hermano, el poner por obra su palabra. Es maravilloso lo que dice aquí en Santiago, para que no nos falte nada, hermano, para que no nos falte nada. Y si estamos en diversas pruebas, fíjate que dice, no cuando estés en prueba, en diversas pruebas. A veces, hermano, te toca transitar en un tiempo donde te tocan de un solo saque pasar varias pruebas juntas, diversas pruebas. O estás en una, salís en otra, y de esa otra pasás por otra, y de esa otra pasás por otra, y parece que llegó la calma, pero no, hay otra prueba más. Pero gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Dice, tened por sumo gozo cuando nos hallemos en este tipo de situaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe, porque, hermano, la fe tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Por eso, si nuestra fe está desarrollada, está plantada en la palabra de Dios, echó raíces en la palabra de Dios, nada te va a mover, y sí pasarán estas cosas. Pero también dice la palabra que el que no tenga fe, que la pida, pero que la pida creyendo, hermano. Pida con fe.
¿Y qué es pedir con fe? Porque hablábamos de la fe superficial, que es tener fe en las cosas naturales, las cosas que vemos, y la fe espiritual, que está plantada en la palabra de Dios y echó raíces y se agarró. ¿Viste cuando la raíz va agarrando y va abrazando? Uno se va abrazando a la palabra. Dice, no dudando de nada. Pero, ¿sabés cuando yo no dudo de nada, hermano? Cuando la palabra de Dios me habló, entonces ahí sí que creo. Cuando te habla el hombre, hermano, es una fe superficial, pero cuando la palabra de Dios es la que te habla, y vos creíste en esa palabra, y tu fe se desarrolló en la palabra, ahí es cuando nada te mueve, hermano. Entonces vos pedís con fe porque tu palabra dice tal cosa, y yo creo en tu palabra, y tu palabra me asegura que muchas serán las aflicciones, pero que de todas, no de algunas, no de una parte, de todas nos librará el Señor, de todas te librará Jehová, de todas las aflicciones, hermano, porque ya no tenemos nuestra vista, no tenemos nuestra mente, no tenemos nuestros planes en lo que este mundo nos puede ofrecer. Por eso en Mateo capítulo 6 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hubo un planteo de parte de los discípulos de que comeremos y qué beberemos y con qué nos vestiremos y no sé qué esto y qué aquello, pero también el Señor dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él va a añadir las cosas que a nosotros nos hacen falta. Hay cosas que nos hacen falta que el Señor sabe, y Él las va a añadir, porque es una promesa esa. Él va a añadir lo que te haga falta, hermano. Por eso nuestra fe no tiene que estar puesta en lo material. No, hermano, nuestra fe tiene que estar puesta en su palabra. En la palabra, en la que el Señor a nosotros nos habla, nos alienta. Qué tremendo, hermano. Gloria a Dios. Dice también aquí en Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, y hermano, y hay prueba y hay tentaciones, pero cuando uno está arraigado a la palabra, las resiste. Dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué bueno, hermano. Qué bueno que nuestro Dios. Hay una corona de vida que el Señor ya la prometió a aquellos que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que hacen lo que Él dice. Porque nada de lo que el Señor tiene dicho para nosotros que hagamos es algo perjudicial ni algo malo, hermano. Por lo contrario, en las cosas que Él nos dijo desde el comienzo, desde Adán y desde Eva, Él dijo, de esto no lo hagan. No lo hagan, porque Él sabía todo lo que se venía. Pero ahí vino el maligno, ¿verdad? Y quiso torcer la palabra de Dios, y así le fue a la humanidad. Porque lo que había hablado el Señor y lo que habla el Señor en su palabra, para nosotros es bueno. Y cuando nos vamos informando y vamos tomando conocimiento de la palabra y vamos creciendo en la palabra y nuestra fe se va entrelazando en la palabra del Señor, es inamovible, hermano. Y en la fe, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin esta fe, porque ¿en qué debemos tener fe? En su palabra. No en los planteos que nos hacen algunos. No, en la palabra de Dios. Porque eso es lo que a nosotros nos va a dar vida y vida eterna. La palabra de Dios. Y nuestra fe se desarrolla por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si nosotros no leemos su palabra, nuestra fe, esa fe divina, no se va a desarrollar. Nunca la vamos a alcanzar. Porque si ponemos nuestra fe en las cosas materiales, ahí es donde seguramente vamos a salir lastimados. Yo quiero contarte que al comienzo
de mi vida en el Evangelio, puse toda la ficha porque me dijeron, Mercedes-Benz, no, fue creado para los hijos de Dios. La televisión, el plasma, no, fue para los hijos de Dios. Nosotros tenemos que arrebatar eso que tiene el enemigo porque todo es nuestro. Y estaba yo en esa enceguecido porque es lo que me decían. Y mi oído estaba presto a escuchar eso que me decían. Y estaba convencido con lo que me decían. Mas cuando empecé a tomar conocimiento de la palabra, ya las cosas fueron distintas, porque fue la verdad de Dios contra lo que me decían. Y la que me decía era la figura que había que respetar, porque es lo que Dios había puesto en ese lugar. Entonces era confrontar la palabra de Dios contra lo que me decían. Por eso es tan importante, hermanos, leer la palabra. Y cuando hay algo que nos dicen que no es acorde a la palabra de Dios, hermanos, lo mejor que podemos hacer es orar por esa persona. Orar por esa persona para que Dios haga volver del error. Orar por esa persona para que ese error se vuelva. Esto te lo puedo decir después de años de experiencia. Gloria a Dios. Al comienzo, cuando descubro, empiezo a leer la palabra y digo, pero no tiene nada que ver con lo que me están diciendo. Y no sé qué hacer. Que voy para acá, voy para allá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, fue algo preparado por Dios, porque Él quería que yo tome conocimiento en el comienzo de cuando estaba, te hablo poquito tiempo de congregado, 2 años y medio, empiezo a encontrar de que en eso que yo estaba creciendo no era lo que Dios decía, ¿verdad? Y ahí empecé a volcar todo mi tiempo a leer la palabra. Y anoche estábamos hablando con un hermano que, bueno, me decía él que pudo leer toda la Biblia. Yo te quiero decir, hermano, y te lo digo con la mano en el corazón, en la presencia del Señor, yo no la terminé de leer a toda la Biblia. Y ya llevo más de 20 años en el Evangelio. No la terminé de leer porque estoy todo el tiempo descubriendo cosas nuevas. Porque es como de lo que leí, atrás de eso que leí había algo más que yo carnalmente no lo podía entender, y ahora espiritualmente había otra cosa, otro mensaje. Y todos los días descubro cosas nuevas y cosas nuevas y cosas nuevas y cosas nuevas, pero no extra bíblico, sino la Biblia, porque Dios es así, su palabra es viva, su palabra es eficaz, su palabra es viva, hermano, no mengua, no disminuye. Gloria a Dios. Le voy a pedir a Mauro otro temita musical y ya estamos volviendo rápidamente. Gloria a Dios. No te vayas y ya después nos podemos despedir tranquilos. Gloria a Dios. Mauro. Gloria a Dios. Está ocupado el hermano Mauro. Sí, ahí con un temita musical. Gloria a Dios. Uno más. Y no jodemos más, dijo uno. Aleluya. Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y
morir a mi viejo hombre, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Vamos a decírselo una vez más: Jesús, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Gloria a Dios, aquí estamos de vuelta. También se comunicó la hermana Alejandra Jaime, a quien le mandamos saludos y gracias por estar conectada y acompañando en esta mañana. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí la palabra, hermano, de esta mañana. Las aflicciones, muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas nos librará Jehová. De todas nos libra el Señor. Quédate con eso en esta mañana, y si estás pasando por una situación complicada, dice que las aflicciones del justo, si estás bien tomado de las cosas del Señor y estás pasando por este tipo de situaciones, tranquilo, tranquila, todo va a pasar. Aunque estemos en diversas pruebas, todo va a pasar. Te invito a que sigas teniendo tu fe, que sigas leyendo, que no bajes tu ánimo, que sigas adelante, porque el Señor tiene el control de todo. Amén. Yo quiero hacer una oración y ya voy a entregar. Y te quiero dejar la invitación para el jueves que viene, de 11 a 12, para estar compartiendo palabra de Dios. Gloria a Dios, ya el Señor ya me dio para compartir el jueves que viene. Que en el nombre de Jesús podamos llegar acá al programa, a la radio, y podamos soltar esa palabra para el pueblo. Amén. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor, que tú nos regalas. Primeramente, Señor, por darnos la posibilidad de estar aquí, Señor, en este lugar que es de bendición. Señor, soltando tu palabra para que, Señor, puedas obrar en la vida de todos aquellos que están oyendo y seguirán oyendo, Señor, en las grabaciones, Padre amado. Señor, alcanza a aquel que está pasando por aflicción, Dios mío. Señor, sosteniéndolo en fe, Padre amado, dándole más fe para que pueda resistir, Dios mío, que siga desarrollando esa fe en tu palabra, para que sea inamovible, Señor, cuando le toque pasar por diversas pruebas, Padre amado. Señor, en el nombre de Jesús, si hay hermanos que están oyendo, hermanas o personas que oyen que todavía no han recibido a Cristo como su único Salvador y están pasando por enfermedades, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que extienda tu mano de poder, Dios mío, para sanar, porque tú tienes el poder, si está dentro de tus planes, sanar a las personas, Dios mío, en el nombre de Jesús, trayendo paz en el corazón, Dios mío, y preparando todas las cosas para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por la vida del director de esta radio, Dios mío, por la vida de Mauro en los controles. Señor, que tú sigas proveyendo, Señor, y sosteniendo este lugar para que tu palabra, Señor, siga extendiéndose a través de estas ondas radiales, a través de las aplicaciones, Dios mío, a través, Señor, de los canales que tú quieres disponer para llevar tu palabra. Sigue bendiciendo a continuación, Dios mío, los programas, Señor, y los pastores y los hermanos que vendrán a seguir sirviéndote a ti, para que desde esta fuente de agua viva, Dios mío, de este pozo de avivamiento, siempre haya esa palabra fresca para traer refrigerio, Señor, a aquellos que necesitan. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermano,
Amigo, amiga, nos volvemos a oír el próximo jueves a las 11 de la mañana en este espacio que se llama La Biblia Dice. Quien te habló es el pastor Claudio. Dios te bendiga. Hasta el próximo jueves. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de el Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como